Pues siguiendo esta tradición que vamos a tener de recorrer la Galicia mágica, tenemos a uno de los mejores guías que hemos podido encontrar. Carlos Gabriel Fernández vino la temporada pasada medio de invitado, pero medio a traición, cuando Manuel Carballal hizo un repaso a su vida y bueno, y lo pillamos así en plan, aquí te agarro, aquí te mato. Hola Carlos, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Gracias por tu gentileza de volver al programa, porque teníamos muchas ganas de tenerte con nosotros y ya nos pillaste entre que estábamos acabando la otra temporada y la actualidad que nos robó los pocos resquicios que teníamos, no pudimos meterte, pero sabes que nosotros encantados con traerte, ya que queríamos hablar un poquito sobre la magia que puedes encontrar en Galicia, pues descubrimos que tú habías escrito básicamente uno de los libros referentes para la gente que le gusta los temas de misterio, de magia, de leyendas y gallegos, que el libro se titula 50 lugares mágicos de Galicia o 50 lugares mágicos de Galicia. Sí, decía que ahí está la edición en castellano y en gallego, sí. ¿Sabes si la han hecho en algún idioma más? Lo digo por curiosidad, ¿eh? No, que yo sepa, no. Pues muy bien. Y este libro todavía está disponible, está accesible, lo puedes comprar por Amazon o cualquier tienda local, etcétera, etcétera. Y vamos a usarlo un poco de referencia para todo el recorrido que tú nos vas a dar. Ojo, audiencia, no vamos a destripar el libro, vamos a decir que lo usamos de referencia. Ustedes cuando vayan a visitar esa tierra, pues vale, compres el libro y sigan el itinerario que les da Carlos Gabriel. Pero nosotros vamos a seguir un itinerario un poco diferente, que tiene que ver un poco con cronología y geografía. Porque tú y yo, y David, los otros tres, vamos a empezar a hablar sobre la cultura de los castros. Vamos a ver, tirando de historiografías, son casi los primeros pobladores que dejaron huella, ¿no?, en Galicia. Pues sí, de las primeras, digamos, ciudades o pueblos, si lo quisiéramos llamar así, que se conocen aquí en Galicia, ¿no? Es decir, cuando los romanos llegaron aquí ya estaban, o sea, ya había grandes castros, grandes poblados que algunos de ellos por la romanización se fueron deshabitando poco a poco, otros continuaron, se romanizaron y con el tiempo, sobre todo esos castros que quedaron deshabitados, fueron en la cultura popular, se fue creando una historia mítica, ¿no? Una historia de personajes fabulosos, personajes legendarios que habitaban estos antiguos poblados y que aún hoy en día se mantienen. Si tú vas por cualquier aldea, en realidad hay miles de castros, ¿no? Lo que pasa es que no todos están bien conservados, ni mucho menos. Y algunos se conservan 4 piedras o quizá el recuerdo, ¿no?, de que existió ahí uno de estos poblados. Y allí, en la mayoría de ellos, encontrarás 2 historias que se repiten muchísimo. Una, que los habitantes míticos de estos poblados eran los mouros. Ojo, no confundir con los moros, ¿no? No es una galleguización de la palabra, ¿no? Sino que son unos personajes que eran de gran estatura, gigantes, que dominaban la magia, que guardaban tesoros, y en su versión femenina, las mouras, tienen muchísimo parecido, además, con otros personajes también míticos del resto del folclore de España, ¿no? Como qué casualidad, algunos ¿no? los relacionan. Que digo, qué casualidad que en otros muchos sitios o en otras muchas culturas siempre está el recuerdo de personajes de antaño con gigantes. Es decir, aquí se repite un poquito, sí, ¿no? Porque estamos hablando de prerromano, pero yo no sé si llegará casi hasta el neolítico, algunos de estos castros. Sí, bueno, el más antiguo creo recordar que son 700 años antes de Cristo. El que se conserve, claro. Luego antes habría algún tipo de población, algún tipo de construcción, porque ¿no? Entre andar en cuevas, como andaban igual en el neolítico, y hacer tus propias casas con piedras, pues estamos ahí hablando en esa época, claro. Sí, claro, y no solo eso, y no solo las casas, sino que también se construían otras cosas, otros 2 elementos que quedan también
que llegan hasta nuestros días, que son los megalitos, es decir, dólmenes sobre todo, dólmenes enterrados, que aquí se llaman mamuas, y otro que es muy abundante, sobre todo en la provincia de Pontevedra, que son los petroglifos, esos grabados hechos en relieve, en piedras, que te los encuentras en los lugares más insospechados, ¿no? En montes, en lugares que no consta que estuvieran habitados, y que o incluso al lado de playas, como es el caso del famoso laberinto de Mogor. ¿Y qué representan esos petroglifos? En algunos casos son evidentes, ¿no? Hay dibujos de armas, dibujos de caza, pero en otras son unos diseños complejos de círculos concéntricos, espirales, laberintos, que se entrelazan unos con otros, y que la verdad que el significado aún permanece, sigue siendo un enigma, ¿no? ¿Qué querían representar, o qué mensaje, si es que lo había, tienen este tipo de piedras que se encuentran a miles, ¿no? En miles y en lugares, como te digo, de lo más insospechado? De hecho, frecuentemente se encuentran petroglifos nuevos que estaban enterrados por ahí, por el paso del tiempo, ¿no? Por la vegetación que lo fue cubriendo, pero que en cuanto a su estructura de estos dibujos, que pueden tener unos 4.000 años, no se sabe cuál era o si es que era un lenguaje, cuál era el lenguaje, o qué querían representar concretamente, ¿no? Por ejemplo, ese es el que estáis poniendo en Sí. imagen, es un buen ejemplo, el petroglifo de Gargamala. Ahí hay varias estaciones, varias piedras en un lugar totalmente deshabitado. Hay algún castro también, sí, es verdad, Bueno, los restos de algún castro. describirlo un poco para los de la radio, porque son como circunferencias, o sea, en piedra, un montón de circunferencias y algunos puntitos que no sé qué parecen, la verdad, no sé qué pueden estar representando. Son cazoletas que se llaman, ¿sí? Son círculos concéntricos, básicamente, espirales en otras ocasiones, e incluso laberintos, sobre todo el laberinto de 7 vueltas, que se repiten en varios grabados, y luego hay líneas que los unen, pequeñas cazoletas, o sea, puntitos que, digamos, adornan estos dibujos, que llegan a ser muy grandes en extensión. Estamos hablando de piedras de varios metros de largo, todas, digamos, grabadas con este bajo relieve, pero bueno, su significado concreto, fuera de cuando son escenas de caza o escenas de armas, no se sabe qué son, qué quisieron representar los que dibujaron estos grabados. Yo no sé si tendrá no sé si tendrá algo que ver con círculos de cosechas, que son circunferencias ni nada, ¿no? No sé si, yo qué sé, o porque no sé, me recuerda un poco, tampoco sé muy grande cuán grande es, y sí, las cosechas son muy grandes, pero esta es en la roca con la foto, no parece la perspectiva. Claro, no, estos son pequeños, o sea, si tienes una referencia, por ejemplo, hay algunos que no llegan al metro de tamaño, pero hay otros que son de varios metros, ¿no? Piedras de varios metros. Y sí recuerdan a algunos de los dibujos de los círculos de las cosechas, salvando la distancia, ¿sí? Sí, pero en piedra, ¿no? En vez de en cosechas. En piedra, sí, están grabados en piedra, y no están en piedras, no siempre están en piedras que son llanas, sino que son piedras... ¿No recuerda también un poco a las líneas de Nazca? No sé, bueno, salvando las distancias. Bueno, eso iba a bromear yo, diciendo que no sé por qué no trajeron a Eric von Däniken a analizar los petroglifos, que seguro que diría que eran pistas de aterrizaje para los dioses ancestrales. Si los hubiera visto, si los hubiera conocido, hubiera alucinado en colores. Pero ya mira, ha sido un libro monográfico. Hay animales y cosas así, un poco como lo de las líneas de Nazca. Sí, algunos hay escenas de ciervos, en otros, y otro tema que se repite son las armas, ¿no? Puñales, alabardas, espadas. Y aquí, pero grises y eso no... lo más frecuente es ver esos círculos concéntricos, líneas que los unen, e incluso que llegan a formar dibujos muy complejos. Y tiene más que ver con geometría sagrada que con... Vamos a ver, yo lo cualificaría diciendo que las formas tienen más que ver con geometrías sagradas o geometrías universales, incluso arquetipos geométricos, más
que, por ejemplo, las figuras de Tassili, ¿no? Cuando las figuras de Tassili representan cosas extrañas, escenas cotidianas, etcétera. Esto tiene más, esto no sé, a mí me acaba. Yo hablé una vez con un muchacho que estaba haciendo un estudio muy informal de los petroglifos de Mogor, y que él me llevó a verlos por primera vez, y él estaba convencido de que estos eran básicamente contactos. Habían sido hechos después de contacto con otra, o sea, con otra cosa que le sorprendió. Él estaba tirando hacia la teoría de que supervivientes de Atlántida habían entrado en contacto con lugareños ancestrales, y que esto quedó como parte del contacto, ¿no? Muestra de ese contacto. Eso es por lo que él tiraba, digo. Pero seguramente que esto tendría que ver con también símbolos de protección, símbolos geodésicos, lugares sagrados. Son lugares, son símbolos geométricos sobre todo, y algunos bastante complejos. Por ejemplo, un laberinto de 7 vueltas. Te invito a que lo hagas en una piedra y igual no te sale la primera. Claro, ¿cómo lo hacen esto? Por ejemplo, el Hipocoro. ¿Cómo lo hacen esto? Porque si lo hago yo, por ejemplo, ¿cómo es? ¿Con cincel? O porque además para que dure tantos años, tantos siglos. Sí, porque están hechos sobre todo en piedras, y muchas de ellas en piedras de granito, ¿no? Entonces, pues por eso dura tanto. Me refiero que es con cincel y martillo o algo así, o... Sí, eso relativamente se sabe, ¿no? Por la forma del surco y todo, cómo fueron hechos con herramientas que tenían a su disposición. Pero yo insisto en el digamos, en las formas y en el digamos, el propósito que tenían estos grabados, porque se especula mucho, ¿no? Y da todo tipo de especulaciones en el sentido, lo decías, Daniken podría haber alucinado con una cosa de estas, o que hay gente que, bueno, piensa que son extraterrestres, claro, que inspiraron esto, que inspiraron los atlantes, pero luego hay otras teorías no tan exóticas, ¿no? Como por ejemplo que estos petroglifos tenían una alineación con los astros para determinar las estaciones. Hay quien dice que, por ejemplo, el petroglifo de Mogor, el laberinto que hablábamos, el laberinto de 7 vueltas, que es una especie de predictor de eclipses, ¿no? En fin, qué teorías ha dado para todos los gustos. Que si le preguntas a los paisanos quién lo ha hecho, o sea, según dice la tradición, quién los ha hecho, con los mouros, ¿no? O sea, son esos personajes omnipresentes que han hecho todo lo que no sabemos quién los ha hecho o por qué se han hecho. Y estos personajes que son, como decía, dominadores de la magia, gigantes. Es que yo, cuando preguntaban a los, no eran los aztecas o alguno de estos de por ahí, quién había hecho esas construcciones piramidales, también decían que eran los gigantes, ¿no, Gerald? Sí, decían que eran los dioses o los gigantes, ¿no? Sí, no gigantes, no usaban los términos gigantes, usaban algo así como los hijos de las estrellas que habían estado ahí antes que nosotros, decían ellos. Esto hablando de Mesoamérica, ¿no? Tirando hacia atrás. Lo normal es que un gallego te diga que puede que lo hayamos hecho nosotros o no, ¿no? En vez de decirte que lo hayan hecho los alienígenas, te dice, puede que sí o puede que no se sabe. Bueno, apunte ese chiste malo aquí. Sí, bastante malo, pero bueno. Tenía que soltarlo, la tenía preparada. Esto es lo que es cierto es que a mí me da un poco de pena, ¿no? El que alucinemos tanto con Tassili, con las pinturas de otro lado, con las líneas de Nazca, ¿no? Y dentro de toda nuestra península, tanto en Asturias como en Galicia, como en partes de Portugal, pues tenemos una riqueza petroglifa y una riqueza también de dólmenes. Y Altamira, y bueno, lo que hay aquí también en Asturias es tremendo, sí. Sí, claro. Y es que no lo sabemos publicitar los españoles, esa cosa que nos vendemos muy mal, yo. Sí, bueno, aquí tenemos a Carlos para que nos lo venda bien, ¿no? Algo así un poco de complejo, bueno, esto no es tan importante, ¿no? Y bueno, ya si lo vemos desde el punto de vista de la conservación y de el respeto al patrimonio, pues ya ni te digo, ¿no? O sea,
la conservación de estos restos antiguos, la mayoría es inexistente, ¿no? Salvo es que yo he vivido muchos años en casos. Galicia y no lo conocía, muchas de estas cosas, ¿eh? O sea, incluso yo viviendo allí muchos años, fíjate lo que os digo. Ahora por nuestro recorrido vamos a irnos un poco más hacia el norte. Vamos a recorrer a Costa da Morte y acercarnos hacia La Coruña, donde tenemos también otro ejemplo de lo que es una cultura ancestral que después fue adoptada por otras culturas, como es el famoso faro de Finisterre, la Torre de Hércules, ¿verdad, Carlos? ¿Qué nos puedes contar de ella? Es la Torre de Hércules, que está en la propia ciudad de La Coruña, ¿no? No está en el Finisterre, ¿no? Te corrijo. Gracias, no tienes razón, no se llama la Torre, no se llama la Torre de Finisterre. No está exactamente el Finisterre. El Finisterre es lo que se consideraba antiguamente como el punto más occidental de Europa, ¿no? El punto más a donde se ponía el sol por última vez, por eso tenía ese valor el simbólico. Finisterre. Sí, exactamente. La Torre de Hércules es un faro romano, por lo menos romano, no sé, sabemos si habría algo anterior, y que el faro romano es más antiguo en funcionamiento, ¿no? Porque está desde el siglo I, si no recuerdo mal, y es patrimonio de la humanidad desde hace unos años, ¿no? Pero es también un lugar de foco de un montón de leyendas y de mitos, ¿no? Es una referencia. Ya el propio nombre del Torre de Hércules no hace referencia a que sitúa al propio Hércules, Heracles, ¿no? Haciendo uno de los trabajos de Hércules, exactamente, que era matar al gigante Gerión, ¿no? Entonces la leyenda que da nombre a Coruña y que justifica llamar este faro como Torre de Hércules es que persiguiendo a Gerión, pues cuando buscaba el Jardín de las Hespérides, Hércules llega a matarlo en ese lugar donde está hoy en día la Torre de Hércules. Allí lo entierran concretamente su cabeza y construye el faro para que no se vuelva a levantar nunca más de ahí. Y decide fundar una Coruña, porque esto de fundar una ciudad, porque esto de los héroes, ya saben, siempre tenían que fundar ciudades, ¿no? Y entonces decide fundar La Coruña, y la primera habitante de esa ciudad, de esa nueva ciudad que estaba fundando, pues llamó Cruña, ¿no? Por eso quedó este nombre de Coruña. Pero ese lugar es un poco de otras muchísimas leyendas, ¿no? Algunas que tienen que ver con tiempos más antiguos que los romanos y que este mito relativamente moderno, que llegó, o sea, situado en tiempos modernos relacionado con Hércules. Y es que esta torre también se la atribuye a la Torre de Breogán, que es, Breogán es un rey mítico de Galicia, está en el linaje, digamos, después del diluvio, en el linaje que es parte de la rama de los descendientes de Noé que llegan a esta parte de Europa. Y aquí la historia es que Breogán tiene un hijo, que un día desde el alto de esa torre ve una isla en la lejanía, y decide pues ir a visitarla, ¿no? con sus hombres. Cuando llega a esa isla, que es hoy Irlanda, lo matan a Itz, y entonces su tío, cuando se entera, Mil, el tío o el hermano de Breogán, pues decide ir a vengarlo, y entonces invaden la isla de Irlanda, ¿no? Y esto está recogido en la historia de Irlanda, concretamente en el libro de las invasiones, el de Abar Gabala, que afirma que, bueno, los hijos de Mil, los milesios, derrotan a los entonces habitantes de Irlanda, los Tuatha de Danann, que a partir de entonces los milesios toman el control de la isla. Pero hay más historias que también entroncan con esta, ya que después de una racia musulmana, años después, estamos hablando de la Edad Media, un abad llamado Trecensonio
ve desde lo alto de la Torre de Breogán, ve una isla y decide también ir a ver esa isla. Esa isla es la isla del solsticio. Es una isla en la que todo era maravilloso, es como el paraíso, y todo está muy bien, todo perfecto, hasta que le dicen, oye, aquí no te puedes quedar, ¿no? Estuvo allí un tiempo y tiene que volver. Este relato, que es un relato medieval, está truncado, es decir, falta el final, ¿no? Falta el desenlace. Trecensonio tuvo que volver, según este relato, pero poco más se sabe. Y todo esto sí que entronca con un mito que estuvo muy en boga, que es los viajes iniciáticos, los viajes a la isla del más allá, los Inmarrama, que le llamaban en la cultura celta, y es que se creía que el paraíso, el más allá, estaba físicamente en una isla más allá del Finisterre, ¿no? Es decir, una isla que estaba en el Atlántico. Y por eso muchos navegantes, incluso monjes, se aventuraban a hacer este tipo de viajes buscando la isla, ¿no? Que tenía varios nombres para los irlandeses, se llamaba Tirnanó, que luego también es la isla de San Brandán, San Borondón, la isla del solsticio, como la llaman en el relato de Trecensonio, o incluso Avalon, ¿no? Esa isla donde vive el rey Arturo, que está reponiéndose para regresar algún día, ¿no? Sí. Yo quería preguntar una cosa, porque estamos hablando de la Torre de Hércules, de la columna de Hércules. Claro, yo me acuerdo del mito de Atlántida, que dice que está entre las dos torres de Hércules, que una dicen que es Gibraltar, pero la otra no la acaban de colocar. Lo mismo es esta otra, y es España, justo todo lo que es la Atlántida. No sé si cómo veis esa idea. Pues igual esto sí. Pues podría ser. La verdad que todos estos mitos fueron muy cambiados y muy reinterpretados durante muchos años, ¿no? Sí existió la Atlántida tal como la concibieron los griegos, ¿no? Con esos relatos breves que hay, esas referencias breves que hay sobre la Atlántida, o si existió realmente una civilización anterior a la nuestra, pues es uno de los grandes enigmas que a todos nos gustaría resolver, pero situarla, pues ya se han situado muchas veces en la península ibérica, pues no podría ser voy a apuntar que tenemos un especial en Clave 45 sobre la Atlántida, precisamente sobre esta teoría, colocándola en España, o sea que podéis buscarla. Sí. Y te voy a recordar otra cosa, que hace pocos meses trajimos a Marcos Proboranca, que nos habló sobre la Reconquista Mágica, y él trajo esa puntualización sobre que Pelayo, él mismo él mismo declaraba relación con los atlantes de antaño. O sea, Pelayo, el primer rey asturiano, atlantes. Eso que lo sepa la gente, ¿no? El primer rey asturiano, que era Pelayo, que... Pero bueno, decía Atlántida como aquella civilización anterior a los astures heredara, no como la Atlántida como una civilización supermoderna, sino era un poco como ese mito o esa ciudad, o sea, esa civilización pretérita, ¿no? Pues precisamente a Pelayo. Pero y dejemos constar en actas que a mí me gustó mucho lo que tú dijiste, David, de que mira, tienes una torre de Hércules al norte, otra al sur, otra columna, entonces ¿qué hay en el medio? Mira, claro. Bueno, ahí estamos los atlantes, los hijos de los atlantes. Sí. Esto, más hacia adelante, podemos decir que la cultura ibérica tenía una gran riqueza de rituales, de religiosidad, panteones, de los cuales quizás no fueron transmitidos también a generaciones posteriores, ¿verdad? Porque se le fueron recubriendo con capas de cristianismo, de islamismo, de cristianismo, ¿verdad?
Carlos. ¿Cómo ves tú esa transición? Porque fuera de micrófono tuvimos unas conversaciones acerca eso de ritos que todavía se encuentran en Galicia, que están más allegados al paganismo, pero que se les pone una capa de ritos cristianos encima. Cuéntame un poco cómo lo ves tú. Sí, sí, es verdad que pues sobre todo en el norte de España, digamos, que aún se conservan ritos en los que de ese momento de transición. Aquí es donde llegó más tarde el cristianismo de todo el Imperio Romano, cuando Constantino instaura el cristianismo en todo el Imperio Romano. Pues eso no fue de un día para otro, había muchas cosas que cambiar, había muchos dioses que eliminar e instaurar la nueva fe, ¿no? La que lió Entonces, Constantino, Jolín. La que lió, bueno, y su madre. Sí. Sí, bueno, su madre, literalmente. Sí. Entonces, aquí pues había una religión marcada por Roma, pero también con creencias anteriores a la llegada de los romanos. Y cuando llega el cristianismo, pues hay un problema. Quizá es una opinión, hay un problema. Las religiones siempre, por lo menos en esta parte de la península, cumplían dos funciones. Una, explicarte cómo es la trascendencia, es decir, cuál es el más allá, cómo es, qué va a pasar, tal. Eso lo explica bien, perfectamente el cristianismo. Pero después tiene otra faceta necesaria y más práctica que tenían las antiguas religiones, pero que el cristianismo no tiene. Y es que cuando tienes un problema, pues, tienes que hacer algo para resolverlo, ¿no? Una enfermedad, una plaga, el clima, es decir, todos esos elementos que no puedes controlar y que durante toda la historia de la humanidad se le atribuyó a los dioses y que los dioses podían controlar, pues llegado el cristianismo era una religión que eso pues no lo tenía. Y en esa transición sí es verdad que tanto especialmente los santos y las vírgenes cumplieron esa función, ¿no? Esa función de integración del cristianismo con las antiguas religiones y entonces pues la gente comenzó a pedirle a los santos o a determinadas vírgenes cosas que antes le pedía a sus dioses, ¿no? Y así hay un montón de santos que aún se siguen venerando. Por ejemplo, en Galicia, muchísimos santos que incluso algunos están quitados del santoral oficial. Hablo de San Cristóbal, por ejemplo, Santa Bárbara, o algunos santos que de una historia dudosa, ¿no? Pero que tenían esa función de resolver los problemas de la gente, ¿no? A los que la gente podía acudir y resolverle esos problemas. Entonces, todos estos ritos antiguos, estas devociones antiguas a determinados dioses, fueron transformándose en devociones o ritos relacionados con santos. Porque incluso en los primeros años del cristianismo se dio la orden de que no se destruyeran los antiguos monumentos, sino que se reciclaran, por usar una palabra moderna, ¿no? Se reciclaran hacia la nueva fe. Allí donde había una piedra que la gente iba, pues se comenzaba a decirse que allí había una aparición de un santo o de una virgen, y entonces el rito tenía una continuidad y la devoción se encauzaba hacia este cristianismo. Y después, Carlos, un momento, una pregunta. Lo hablamos el otro día. Respecto a una pregunta a esto, ¿por qué ocurre esa transición? Porque, quiero decir, hay un motivo nada más que antropológico, o sea, quiero decir, como la persona está acostumbrada a hacer una serie de ritos, simplemente cambia el nombre y continúa el rito, o es que hay unas fuentes de poder, o algo ocurre en esos sitios que se repiten algunos eventos, ¿o qué crees? Hombre, yo diría lo primero, es decir, fue adaptarse adaptar a la fe cristiana todas las costumbres y ritos que existían anteriormente, ¿no? En lo posible, ¿no? Sí, además perdona que meta la gamba, pero históricamente, ¿no? Lo que hacen los
los nuevos emisarios, ¿no?, de los misioneros de la nueva religión, es contactar primero con los líderes del clan, con los reyes, los cristianizas a ellos y después con ellos va al resto del pueblo, ¿me entiendes? O sea, era un proceso de seguir. Ahora que el pueblo también tenía sus ganas, ¿no? Me refiero, que tu líder dijera, ahora rezamos a Jesucito de mi vida, ¿no? Pues habría una familia que decía, ay no, yo le sigo rezando a Brazo, le sigo rezando a lo que sea, pero lo llamo San Pedro o San Perico, ¿no? Sí, pero es un tema importante, ¿no? Sí. Que es, el cristianismo entró por la parte urbana, es decir, entró en las ciudades, en los grandes núcleos de población donde estaban los dirigentes. Luego, en las zonas más rurales, pues el cristianismo fue de otra manera, ¿no? Es decir, fue como estamos hablando, ¿no? Fue cambiando sus costumbres, sus creencias, no cambiando por ahí la esencia, pero sí los personajes, ¿no? Para adaptarlos al... En la Galicia profunda también, ¿no? Que cuesta más llegar allí, imagino que de todos los cambios que hayan podido introducir. Pero lo que me llama la atención es eso de que hay un dolmen al que van allí a adorar y la llega a la iglesia y dice, pues aquí pongo una iglesia porque ya iba la gente allí. Claro, si la pone la iglesia en otro sitio igual no iba la gente, ¿o qué? Sí, claro, es que incluso el Papa Gregorio Magno dice en un momento, no lo dice para en relación a los escoceses, pero vale también para aquí, ¿no? Vale para todo este arco atlántico, ¿no? Que era lo último del imperio. Decía algo así como que no destruyan los lugares de culto antiguos, sino que los adapten a la nueva fe, ¿no? Entonces, estos cambios pues son así como decías. Y ya que lo hablas de los dólmenes, por ejemplo, en Portugal, en el norte, centro de Portugal, hay dólmenes hechos capillas. Es decir, dólmenes que con un campanario encima o con una espadaña y con una puerta y una imagen religiosa dentro. En fin, que eso es una clara imagen de cómo se adaptan, ¿no?, los antiguos cultos a la nueva fe cristiana. Porque al cristianismo que se instauró en el Imperio Romano, ¿no?, ya en los últimos años, lo que les importaba de verdad eran los grandes dogmas de la Iglesia. Luego, pues lo otro hacían un poco de vista gorda quizá, ¿no? O sea, no les importaba tanto si la interpretación más concreta. Obviamente eso perduró durante los años y sobre todo en los últimos 100 años, pues el cristianismo se ha hecho más cristiano, ¿no? Más ortodoxo, digámoslo así, más convencional, pero que aún siguen habiendo aquí ritos, mitos y creencias populares que claramente unen sus raíces en los dioses y diosas antiguos. Otra pregunta, Carlos. A mí me interesa... Dale tú. Dime. No, yo iba a preguntar por Stonehenge, ¿no? Que me recuerdan a estos dólmenes a Stonehenge, ¿no? Es un poco lo mismo, es colocar unas piedras encima de otras de alguna forma de hacer algún tipo de rito. Pero Stonehenge es bastante más antiguo, ¿no? Bueno, sí, aquí no hay nada que yo conozca nada parecido a Stonehenge, ¿no? Es como, salvo los dólmenes que hay en el sur de Andalucía, que son de corredor y muy grandes, pero no hay ninguna... Bueno, pero no es un poco lo mismo, pero Stonehenge a lo bestia, o sea, lo mismo, pero mucho más. Sí, claro, es la cultura megalítica a lo bestia, ¿no? Cuando aquí lo que te encuentras pues son dólmenes mucho más pequeños, ¿no? O sea, en el norte tenemos, pero hay cientos de dólmenes. O sea, por ahí no suena tanto porque no todos están conservados ni se pueden visitar fácilmente. Pero hay montes donde hay docenas de dólmenes uno al lado del otro. Están la mayoría de ellos enterrados o le faltan piezas o porque, bueno, pasaron los años y nadie se preocupó de ellos y están así, pero bueno, en principio se entiende que son
unos antiguos elementos, digamos, antiguos elementos funerarios, ¿no? Donde enterraban por ahí personajes importantes de la comunidad. Claro, pero puede haber una conexión cultural entre los dos, o sencillamente, claro, la gente tiene, ¿qué va a hacer? Tiene unas rocas, las pone juntas y es algo que ha pasado durante milenios porque tampoco tenían otra cosa para construir. No sé si hay una relación cultural, porque igual alguien dice, bueno, estar coños, igual los mismos que hicieron Stonehenge, pues podían haber hecho estos dólmenes, o igual que hicieron las pirámides de Egipto, hacen las pirámides aztecas, hay una cultura primigenia, o no tiene nada que ver, imagino, no sé. No sé, los dólmenes debe ser algo que está algo tan elemental que está presente incluso en América, ¿no? Incluso en América hay dólmenes, ¿no? Ese tipo de enterramientos así con varias piedras en vertical y una tapa, ¿no? Y en muchos casos pues cubierta después de tierra, ¿no? Es una forma de enterramiento por ahí que es muy básica, ¿no? Que por ahí se le ocurrió en paralelo, digamos, a muchas culturas, ¿no? Pero son la base de las grandes construcciones que vinieron después, ¿no? Eso al menos es algo como elemental, hay algunos incluso con un pasillo para entrar. Luego, a partir de eso, como elemento sagrado, pues habrán surgido, supongo, de a poco las grandes construcciones hasta llegar a los grandes templos. En todo caso, también que sepáis que los dólmenes también los hicieron los mouros aquí en Galicia. Esos personajes que están siempre presentes. Oye, Carlos, te voy a llevar hacia unos derroteros en los que te vas a sentir muy cómodo y que quiero que se los explayes, se los expliques en todo lujo de detalle que te dé a ti la gana, ¿no? A nuestros oyentes, que tiene que ver un poco con el culto a las vírgenes negras y cómo esto se transfiere a Galicia, al culto a las vírgenes y al cristianismo. Este tema que estamos hablando tú y yo sobre la traslación, la osmosis de las creencias. Sí, lo hablábamos el otro día cuando estábamos hablando sobre los temas que íbamos a hablar en este programa, y lo cierto es que si vas en todo el norte de España te vas a encontrar con representaciones antiguas de la Virgen María, ¿no? Que no son esas imágenes relativamente modernas que aparecen hace 200, 300, 400 años, en las que digamos que la imagen de la Virgen parece como un poco sufriendo, dando pena. Las imágenes antiguas de la Virgen son con una mirada altiva, un rictus serio como dominante, y llevan al niño, ¿no? Que es una representación que puede llamarnos un poco la atención, ¿no? Porque está en todas partes hoy en día, en todas las iglesias cristianas, pero que esa representación de la Virgen María con el niño es tan parecida a la imagen de Isis con Horus, que bueno, que es imposible no caer en la cuenta, ¿no? Y además de esto, es que el culto a Isis estaba muy extendido en el Imperio Romano, especialmente aquí en la península ibérica. Entonces, esas imágenes que vemos hoy en día, antiguas, las románicas sobre todo, con el niño en brazos, se parecen mucho a la imagen de Isis con Horus, que está en cientos de representaciones. Y es que, como decía, el culto a Isis estaba muy extendido en aquella época, en los últimos años del Imperio Romano, con lo cual pues no es nada extraño que o bien se hayan transformado algunas de esas imágenes en un culto a la Virgen María, o bien los artistas se hayan inspirado en las imágenes que estaban tan presentes de Isis y Horus, ¿no? Incluso hay en algunas imágenes egipcias de esta diosa y su hijo, en las que está con un pecho fuera y dándole de mamar, ¿no? Y esta imagen también la encontramos en algunos lugares, ¿no? Que sorprende ver a la Virgen María con un pecho fuera. Por ejemplo, en la Catedral de Lugo, en la Nuestra Señora de los Ojos Grandes, que así se llama, tiene un pecho fuera
como dándole de mamar al niño, ¿no? Y es una representación que muy, muy sospechosamente se parece a la de Isis y Horus, ¿no? Así que no me extrañaría nada que hubiese una continuidad, ¿no?, en cuanto a la iconografía para representar a la Virgen María. Porque entendamos otra cosa, en el cristianismo la figura de la Virgen María no es demasiado relevante si nos atenemos al Nuevo Testamento, ¿no? Pero sí que para implantarse, digamos, en el Imperio Romano sí que tuvo mucha importancia, y de hecho hay buena parte de las iglesias y capillas y de las imágenes que hay en toda la cristiandad están relacionadas con la Virgen María, que en el Nuevo Testamento es un personaje prácticamente, no voy a decir secundario, pero no yo es diría casi ni mucho terciario. menos, sí, ni O mucho sea, menos tan relevante como es la figura de Jesús o de los claro. apóstoles, ¿no? Tengamos en cuenta también, ¿no? Una vez más para los oyentes, ¿no? Cultura judía, machista, Sí, claro, claro, eran hombrecéntrica, excéntricas, sí, sí, sí. etcétera, etcétera, ¿no? Antropocéntricas sobre todo, sí, 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 Sí. sí. Y Homocéntrica, como quiera yo me llame la orden, sí, sí. Y recordemos eso, que cuando vengan los oficiales, ¿no? Y seguro traen sus cultos a Mitra, pues los oficiales y sus suboficiales, ¿no? Pues expandirían este culto simplemente por rozamiento, por intercambio de culturas. Entonces, aquí, como digo, hay también espacio para pensar en Isis, hay espacio para pensar en otro, un montón de cosas, ¿no? Que resonó buenamente con las culturas locales y fueron adoptadas a su manera. De todas formas, en las culturas megalíticas todos hemos visto que hay un tremendo culto a la diosa fecundadora, ¿verdad? Sí, indudablemente la figura femenina prevaleció en gran parte sobre todo de los dioses europeos, ¿no? En las antiguas culturas europeas, una de las grandes diosas era mujer, ¿no? Porque era la madre de todo, ¿no? Y así se consideraba la diosa madre, ¿no? Eh, Está representada en prácticamente todas las culturas. Es verdad que en las culturas monoteístas, ¿no? como por ejemplo el judaísmo, el cristianismo y luego el islam, no son más centradas en un hombre. Hoy podríamos llamarlos más machistas, ¿no? Si cabe el término, pero sí, el dios era una representación del dios, era una representación masculina en estas tres religiones monoteístas. Pero en cambio en las religiones que había en la antigüedad en Europa, pues la diosa madre era una figura muy, muy, muy importante. Y respecto a lo que decías, la difusión de los diferentes dioses en los que creían los romanos, pues sí fue tanto traer dioses de otras partes que, digamos, estaban de moda o eran bien considerados, y funcionarlos con los dioses locales. De hecho, a los dioses locales, si tenían unos atributos parecidos a los dioses clásicos, pues también se los integraba de esa manera, ¿no? Y entendamos que el Imperio Romano era, no era, era, digamos, estaba todo interconectado. No había una separación de decir, bueno, nosotros aquí en Galicia no éramos los súbditos de Roma, sino que esto era también el Imperio Romano, ¿no? Y aquí había ciudadanos romanos y las legiones que venían, no concretamente, o sí, concretamente de Roma, pero tenían sus soldados, sus ciudadanos, eran también de otras muchas nacionalidades, por llamarlo así, aunque todos eran romanos, ¿no? El Imperio Romano lo abarcaban todo. Entonces, en esta fusión de todo, es donde nacen tanta variedad de dioses pequeños, ¿no? Y pequeños y grandes. Y que los dioses locales muchas veces eran integrados o respetados como tales. Aquí, por ejemplo, se han encontrado aras de agradecimiento, áreas votivas de dioses locales que son de la época del Imperio Romano, es decir, los romanos adoraban también o rendían culto
a dioses locales según estuvieran, que se consideraban que estaban localmente en determinado lugar. Por ejemplo, aquí hay dioses viales, hay aras votivas relacionadas con ellos. Por ejemplo, el dios Verobreo, que está en el Pacho de Donón, en Cangas, en la provincia de Pontevedra, junto al mar, y ahí hay un castro, y ahí había un santuario dedicado a este dios, y hay docenas de lápidas votivas de agradecimiento a este dios. Luego en las termas, en las aguas termales que a los romanos les gustaban tanto, pues también ellos creían que cada terma tenía su propio dios, que era el encargado de no solo de que se mantuviera caliente, sino de aportar esas propiedades de curación, de salud. Y también hay, por ejemplo, Dobio, y hay otros muchos dioses que se han encontrado aquí en Galicia. Y luego hay dioses antiguos, dioses que estarían o que tienen culto anterior a los romanos, como Navia o Bandúa, que también se han encontrado aras de agradecimiento, y que es una presencia que los romanos adoptaron, ¿no? cuando estuvieron presentes aquí en esta parte de la península ibérica. Carlos, te voy a llevar por los derroteros estos ahora de Compostela, del Campus Stellae, porque aquí hay una leyenda muy interesante, ¿no? Que, bueno, leyenda, antropología, hay un montón de temarios que tocar, que tiene que ver ya con esta transición, cuando los romanos se han ido y han llegado los nuevos visigodos y los godos. Cuéntanos, ponnos en contexto sobre Compostela. Sí, aquí en Galicia se creó después de la caída del Imperio Romano, el primer reino de Europa, ¿no? El reino de los suevos, ¿no? Que eran, bueno, una de esas tribus del norte que venían, que se instalaron aquí y tomaron, digamos, posesión del territorio. Después primero con un acuerdo con los romanos, y después, cuando cayó el Imperio Romano, pues quedaron como el primer reino, digamos, medieval. Y los suevos, si bien aceptaban el cristianismo, tuvieron algunas diferencias. Y es por este motivo que aquí tuvo gran difusión y gran arraigo algunos lo llaman una herejía, yo no lo llamaría una herejía porque no era una herejía como tal, la del presilianismo, la de un personaje, surge un personaje que llegó a ser obispo de Ávila, que predicaba un cristianismo algo distinto a lo habitual, algo contracultural para aquella época. El Prisciliano pues llegó a tener un enorme poder y un enorme poder de convocatoria, ¿no? Tenía un cristianismo bastante peculiar, ¿no? Sus obispos y sus representantes iban con los pelos largos, a veces comulgaban con uvas, hacían reuniones sí, eran como si pues es una buena comparación, sí, que si hubiera las rastas, pues seguramente tendrían unas rastas. Y promovían el ascetismo, incluso el sacerdocio femenino, ¿no? Y si bien todas estas cuestiones... sí, yo lo del pelo lo llevarían por Jesús, ¿no? Que llevaba el pelo largo, imagino, no sé, o no sé si tenía algo que ver. Ni idea. No lo sé, porque tampoco hay demasiadas informaciones, ¿no? Sí se sabe que fue acusado de brujería, ¿no? De realizar brujería. Y si bien no lo acusaron de hereje porque él respetaba los dogmas del cristianismo, no se metía con esos preceptos, pero sí que tenían un cristianismo bastante peculiar, ¿no? Pues lo acusaron de brujería y lo ejecutaron contra él, y a algunos de sus seguidores en Alemania. A partir de ahí,
nace la leyenda o historia o leyenda de que su cuerpo sería enterrado en algún lugar de Galicia, ¿no? Que volvería aquí donde había predicado, donde había hecho y donde tenía su mayor parte de seguidores, y que fue enterrado en algún lugar de Galicia. Y no pocos autores defienden de que ese lugar donde fue enterrado es donde hoy está la Catedral de Santiago, ¿no? Y donde se dice que está enterrado el apóstol Santiago. ¿Qué defienden los que la historia jacobea, la historia que relaciona a Santiago el Mayor con Santiago de Compostela? Pues son todas historias en realidad también medievales, porque en la Edad Media se estableció de que, por lo menos es lo más antiguo que se conoce, de que los apóstoles, una vez que muerto Jesús, digamos, una vez que no estuviera aquí Jesús, deciden ir a predicar por el mundo, y se dividen el mundo en distintas regiones. Y a Santiago el Mayor le habría correspondido la península ibérica, esta zona. Y entonces había otro acuerdo tácito entre ellos de que los apóstoles serían enterrados en el lugar donde habrían predicado, ¿no? La historia de Santiago no concordaba mucho con eso, porque en el año 44 fue ejecutado en Palestina. Entonces, lejos, ¿no? Lejos. Claro, entonces, pues, la historia, digamos, la historia que está relatada en el Códice Calestino, que es la que se basa toda la tradición jacobea, cuenta una historia bastante fantástica, ¿no? O sea, muy de la época, ¿no? Muy con elementos sobrenaturales, ¿no? Y entonces dice que dos de sus seguidores lo llevan en una barca de piedra, atraviesan todo el Mediterráneo, la barca iba a subir libre albedrío hasta llegar a Padrón, ¿no? Que es, subir todo, atravesar las columnas de Hércules, el estrecho de Gibraltar, para que nos entendamos, a rodear todo Portugal hasta llegar a Galicia, entrar por la ría de Arousa y remontar el río hasta llegar a donde está hoy Padrón, que entonces era una ciudad romana, Iria Flavia, ¿no? Una ciudad con un puerto, ¿no? Era una ciudad portuaria, una ciudad importante en aquella época. Pues bien, la historia dice que llevaron el cuerpo hasta ahí, y después sus seguidores, sus discípulos, buscaron un lugar donde enterrarlo. Aquí la historia se vuelve totalmente fantástica, ¿no? Hay está un personaje mítico, entra en el juego un personaje mítico, la reina Lupa, la reina Loba o Lupa, una reina que gobernaría Galicia en aquella época, y que, bueno, les hace diferentes jugarretas a los seguidores de Santiago, hasta que, bueno, al final ella misma se convierte al cristianismo, es enterrado, y les entrega 2 bueyes que a su libre albedrío pues eligen el lugar de la Catedral de Santiago para ser enterrado. La historia, esto estamos hablando año 44, 45, la historia después viene muchos siglos después, porque el aparente descubrimiento de la tumba del apóstol viene en el siglo IX, ¿no? Cuando Compostela, todo lo que hoy es la ciudad, no era nada, era un bosque que ya además tenía otro nombre, se llamaba Libredón. En ese bosque, pues un eremita de los muchos que había por aquella época vio unas luces que él interpretó como algo sobrenatural, que le estaba indicando que ahí estaba enterrado el apóstol Santiago. Pues bien, esa es la historia muy, muy resumida de la muerte, el traslado del cuerpo del apóstol y el hallazgo 8 siglos después. Yo una cosa, a ver, pero ya puestos a pedir sentido crítico, el hecho de vamos a utilizar una balsa de piedra
Quiero decir, eso ya es hacer algo mágico, algo fantástico, ¿no? Coño, ya que tenemos magia y poderes sobrenaturales, ¿por qué no lo llevas vivo? ¿Por qué tienes que llevar muerto a enterrarlo a la otra punta del mundo? Es un poco sádico este dios, ¿no? Para llevar un cadáver que más olerá eso, porque no se tarda un par de días en ir por el río o por el mar. ¿Quién se come eso? La historia está repleta. Mira que eres hereje, los designios del Señor son inescrutables, David. Y las mentes de los católicos ingenuas también, perdón. No, las mentes de los católicos están repletas de fe. Por Dios. Sí, no, que tú no entiendes nada, tú eres un comunista, joder. Claro, eso, históricamente eso no tiene ninguna justificación. Solo tiene la justificación en la fe. O sea, históricamente no tiene ninguna justificación. Ni que Santiago estuviese aquí, ni que su cuerpo hubiese sido trasladado. A pesar de que sí que hay muchos lugares donde dice que predicó el apóstol cuando estaba vivo. En Galicia hay varios, está también en el Pilar de Zaragoza. Hay varios lugares donde se sitúa Santiago vivo y predicando aquí. Pero toda esa información es muy posterior, es de la Edad Media, ¿no? Es una construcción totalmente medieval, ¿no? Toda esa historia. Historia, por llamarle así, no es historia. Claro, ¿no? Pero toda esta historia da pie al Xacobeo, ¿no? Al viaje de peregrinación de los católicos hasta Galicia. O sea, que dice que aquí hay un negocio montado a raíz de esta historia. Y dice, no me la desmientas esta historia porque aquí hay negocio. No, sí, vamos, de hecho ningún historiador en su juicio pues defendería, ¿no? la historia de esto porque no hay ninguna evidencia, no hay ninguna evidencia. Otra cosa que querramos hablar de que si había un camino de peregrinación, que eso es algo que defiende mucha gente, anterior al Camino de Santiago, ¿no? Que todo ese itinerario era el itinerario de la Vía Láctea, ¿no? Del itinerario del Sol, hasta el lugar más occidental donde se ponía, ¿no? Por eso mucha gente hace el camino no hasta Santiago, sino hasta Finisterre, ¿no? Claro. Finisterre es una parte del camino, digamos, es la más apócrifa, pero que la hace mucha gente y oficialmente está integrado en el Camino de Santiago, ¿no? En fin, tampoco hay grandes informaciones históricas sobre eso, ¿no? Es una suposición, pero desde luego más racional que la propia de la historia jacobea, ¿no? Del traslado del apóstol y de la prédica. Carlos, esto me estás hablando a mí sobre un montón de detalles. Estás hablando de los dólmenes, las maguas, los petroglifos, el paganismo anterior, la torre de Hércules, las leyendas, el fin del mundo. Fíjate, ¿no? Lo que estamos aquí armando de la historia mistérica, la historia misteriosa de Galicia. Hay otras narrativas que tú puedes hablarnos que tiene que ver con la integración al animismo, ¿verdad? Al animismo en el sentido de cómo la cultura gallega todavía rinde culto a las almas de los difuntos como si fuesen partes integrales de su día a día y no como una cosa que ocurre donde se entierra, se le pone una flor al muerto y se va al carajo y tú te sigues con tu vida, ¿no? Y ellos se van al cielo, sino... Háblame un poco de esto, por favor, que esto es fascinante. Claro. Sí, la historia de las almas, de las ánimas, es algo que está vivo, ¿no? En la cultura popular gallega. De hecho, si vas por cualquier aldea, y también en las ciudades, pero sobre todo en las aldeas, en cualquier lugar donde menos te lo esperas, vas a encontrar esos pequeños altares a las ánimas, que se llaman aquí petos de ánima, ¿no? Que suelen tener un lugar donde poner limosna, ¿no? O donde se colocan habitualmente, pero muy habitualmente, velas. Otro elemento que también guarda relación con los cruces de caminos y con toda esa mitología gallega son los cruceiros, ¿no? Las cruces de piedra que están de alguna manera protegiendo a los caminantes que llegan a esos cruces de caminos donde se pueden aparecer esas almas, ¿no? Y ya hablamos de la Santa Compañía, pues es, digamos, lo que en Asturias es la huestia, lo que antes se conocía en otros lugares de España como la huestia antigua, esas procesiones de almas que si te pillan te llevan, ¿no? Y que todo el mundo necesita protegerse de eso.
pues toda esa historia está viva. Y en algunos, y en la idea de que las almas están vivas, seguramente viene de la cultura celta, ¿no? Porque especialmente el Día de Todos los Muertos, ¿no? Que es en noviembre, coincide aproximadamente con la fiesta celta del Samaín, ¿no? Que es cuando el mundo del más allá se abre, ¿no? Y se intercambia el número de el mundo de los vivos, se entremezcla el mundo de los vivos con el de los muertos, ¿no? Y las creencias populares relacionadas con la muerte, con los difuntos, con las almas que se aparecen, pues están muy, muy vivas. De hecho, y en el libro yo siempre que me preguntan lo digo, es el lugar más curioso, más interesante, más atípico de todos los que puse en el libro es un conjunto de piedras que está en el monte de Ocello, en la provincia de Pontevedra, en el centro de la provincia de Pontevedra. ¿Cómo se llama el sitio? Y Portalén, que es un conjunto, sí, Portalén, que quiere decir porta a alén, o sea, puerta al más allá. Exactamente, se está poniendo la imagen. La puerta al más allá es un conjunto de piedras que tiene otra roca puesta a modo de piedra y además tiene el tamaño de una puerta convencional, y allí hasta hace nada o sin hasta hace nada se realizaba un rito para ir a comunicarse con los muertos. Un rito personal, un rito que debe ser íntimo, respetuoso, que solo se puede hacer el mes de noviembre, en el mes de los difuntos, y que consisten en atravesar esa puerta, del otro lado dejar una ofrenda, que puede ser una vela, un trozo de pan, un poco de vino, y hacer una pregunta a los fallecidos, algo que se quiera saber sobre determinada persona o del más allá. La tradición dice que lo escuchas la respuesta la escuchas modulada en el sonido del viento. El sonido, allí es una zona, es en lo alto de un monte, ¿no? Una vez que escuchaste la respuesta, debes salir por la puerta y guardar silencio de lo que te dijeron, porque si violás cualquiera de estas dos cosas, podrías perder la voz para siempre, ¿no? Esos castigos que están tan presentes en los mitos y en los ritos, de si no cumples digamos, las pautas establecidas. Pues un lugar como con estas características y con este rito prácticamente vivo, yo no conozco ningún otro lugar de España, ¿no? O sea, es algo que me pareció de lo más curioso cuando incluso hablé con quien lo había recogido, un profesor de la localidad de Cerdedo, llamado Carlos Soya, que lo había recogido, y incluso tuve oportunidad de hablar con algunos de los vecinos que recordaban, ¿no?, esta importancia de este lugar, ¿no? Y volviendo al principio, todo lo que es las almas, la muerte, los fallecidos, está vivo de alguna manera en todos este tipo de manifestaciones culturales, ¿no? Tanto lugar, estaba yo un poco perdido porque se dice animalismo de ánimas, de almas. Claro, yo estaba pensando de animales, ¿no? De ánimas estáis hablando, claro. No, animismo. Vale. Sí, bueno, el animismo lo han interpretado, bueno, el animismo, por otra parte, también se ha interpretado en otro lugar concreto, que es San Andrés de Teixido, ¿no? Que es en el norte de Galicia, un santuario de un pueblito muy pequeñito. Déjame hacer una pregunta, Carlos. David, ¿tú has ido a San Andrés de Teixido alguna vez? No. San Andrés de Teixido, lo voy a buscar. Continúa, Carlos. San Andrés de Teixido dicen que no vai de morto, vai de vivo. Que non foi de vai de morto que non foi de vivo. Es decir, va de muerto quien no fue en vida, ¿no? Como una obligación a peregrinar al menos una vez en la vida a este santuario, exactamente.
Y, y ahí hay una curiosa tradición de que, como se considera que mucha gente no ha podido peregrinar en vida, pues va, una vez fallecido, va su alma, ¿no? Pero no va, digamos, de forma como nos podemos pensar, sino que va en peregrinación a través de pequeños animales, incluso de piedras, ¿no? Entonces, es obligación o es un precepto de todos los peregrinos a San Andrés de que no se debe ni matar ni herir ningún animal que te encuentres en el camino. Y por otra parte, lo de las piedras, el alma de las personas que no pudieron peregrinar en vida y van de muertos, pues van a veces en piedras, ¿no? En pequeñas piedritas. Por eso allí hay lo que se llama los amilladoiros, que son conjuntos de piedras, de acumulación de piedras, en las que los peregrinos van acercando esas piedras cada vez más al santuario de San Andrés para que peregrinen esas almas de los muertos, ¿no? Esto da que pensar, Carlos, ¿no? Como que hay una cuota de animales que te puedes reencarnar y cuando se te acaba la cuota, pues te jodes, o te toca ir a piedra, o te toca ir a árbol, algo que no se puede mover Sí, fácilmente. bueno, sí, pues nada, no sé si hay alguna cosa que tengas, o sea, igual si te portaste mal en vida, Te toca ir de piedra, ¿verdad? ir de piedra, ¿no? A mí me tocará de peñasco, fijo de pedrusco, tío. Ay, señor, o de alcornoque, de estos inamovibles. Pero, como dices, o sea, esto es fascinante, ¿no? Y que acudes a una romería y eso, y que ves a la gente, que eso, que a veces mete guijarros en los bolsillos, ¿verdad? Y que los va acercando. Sí, incluso había gente que llevaba, antes de ir a San Andrés, que por ejemplo iban en un autobús, no necesariamente a pie, pero antes pasaban por el cementerio para que el alma de la persona querida entrase en la piedra, ¿no?, que llevaban en el bolsillo y la acercaban, la llevaban hasta San Andrés, ¿no? Son creencias que es difícil saber de dónde vienen o cuándo nacieron, cuándo comenzaron, ¿no? Pero que son realmente sorprendentes, ¿no? De que se llegan a este punto, ¿no? Mira, yo también comentaré que hablando del animismo, ¿no? Y sobre todo del animismo de clan, quiero decir, animismo familiar, ¿eh? En Galicia fue uno de estos sitios donde en la España un poco más ruralizada, la Galicia un poco más rural, no estoy hablando de la profunda, pero estoy hablando de la un poco más rural, veías conversaciones en grupos familiares cuando se sentaban cerca de la chimenea, ¿no? Del lagar, creo que se llamaba, que... Ladeira, sí. Lagar es en Asturias, más bien, ¿no? En Lagar es en Asturias, fíjate. Qué internacional soy. De otra cosa no, pero de eso un poco sí, por lo que me toca. Sí, bueno, como decía, en la rural se juntaban junto a la ladeira, ¿no? Y muchas veces decían cosas como que esto, el tío Paquito, ¿no? El tío Paquito pues murió hace 20 años en esta fecha, ¿no? Y sin decirlo, todos se comportaban como si el tío Paquito estuviera ahí con ellos, en el sentido de que alguna vez hasta la abuela dejaba un plato de sopa más, ¿no? Con un poquito, no mucho, no lo llenaba, pero lo dejaba puesto en la mesa, en una esquina, servían un vaso de agua más o un vaso de vino durante esa semana. Después ya como, y esto lo vi con mis ojos, y después, y tú no le, o sea, yo hice la estupidez de preguntar, oye, esto lo haces porque crees que el ánima está por acá, ¿no? Y esto les daba como vergüenza admitirlo en voz alta, no sé si era vergüenza, no era, o era que yo era demasiado entrometido y esa pregunta era demasiada personal. Y me mandaban a carajo, ¿no? Básicamente me decían, no, son cosas nuestras y tal, no, son cosas mías y tal, ¿no? Pero notabas que sí, que había esto de que a pesar de lo que te diga la iglesia, a pesar de lo que vamos a hacer el domingo a misa y a pesar de que comulgamos, pues está esta creencia de que seguramente el tío pues está aquí con nosotros, ¿no? Durante esta semana o a lo mejor este mes o lo que sea. Sobre todo es en el mes de noviembre, ¿no? Es decir, cuando la proximidad de la fiesta de las ánimas, todos los santos, claro. Todos los muertos. Y eso sí, muchas familias es una tradición, incluso sin ser muy creyentes, de dejar, por ejemplo,
cuando retiran la mesa dejar algo de comida eh, para que, bueno, que el significado es ese, ¿no? El significado es la comida para las almas de los que ya no están, ¿no? Sí, pero Pero fíjate, que esa Carlos, costumbre, aunque sea sin creerla, con esa costumbre aún pervive. pero quiero decir que no piense la audiencia, al menos de lo que yo vi, no era por si pasa por aquí una alma errante, ¿no? Que coma, era para rendirle un poquito de homenaje, de tener conciencia de nuestro núcleo familiar desaparecido, nuestros ancestros, ¿eh? El núcleo Uh, familiar, no es decir, eso, si vienen las armas del purgatorio o si vienen los espíritus del otro pueblo, ¿no? Que coman. Como te digo, es para tu familia porque tu familia todavía está, en cierta manera, todavía contigo, sí, velándote. sí, De eso lo luto, dice ¿no? incluso Incluso. en esos petos de ánimas que hay en las aldeas, en muchas de ellas se dejan en esas fechas, se dejan incluso trozos de pan y cosas así, ¿no? Eso, Pero yo, eso yo lo lo puedes veo ver. como un gran homenaje, ¿no? Más que, no por creencia, sino eso, como un homenaje o una necesidad de echarle de menos a alguien, ¿no? Que me parece bonito, ¿no? Ponerle un plato pequeño como homenaje. Y lo jodido es si la comida se va, desaparece cuando no miras, si alguien se la ha comido, y a ver quién se la ha comido, ¿no? Pero bueno, a ver si ha sido el fantasma o ha sido algún listo O que el que se pasaba esté por ahí. chupando los dedos en la esquina del pasillo. Yo con los Esto. Reyes Magos en España, cuando yo hacía lo mismo, yo ponía leche y un poco de pan o lo que fuera, y al día siguiente ya no estaba, o sea que era un poco lo mismo. Pero bueno, era mi padre que se lo comía por la noche, Bueno, pero yo también le dejaba leche a los Reyes Magos, pero un día mi padre me dijo, oye, me hablaron Reyes Magos y dicen que dejes ahí un albariño. Y yo, joder, cabrones, los Reyes Magos estos. Esto, oye, hablando de esto del animismo, ¿no? Y del rito y de un poco del respeto hacia los familiares desaparecidos, ¿qué me puedes contar de cruceros? Los cruceros muchas veces hay muchos motivos por los que se levantan estas cruces, ¿no? Perdona, Te Carlos, decía, te dice mal la pregunta, ¿no? Para empezar, ¿qué son los cruceros y qué nos puedes contar de ellos? porque normalmente es una cruz, normalmente de piedra, aquí prácticamente todas son de piedra, con un mástil, un pedestal, y a veces hay algunos muy artísticos, ¿no? Como el de Io, que bueno, que tienen un trabajo artístico tremendo, otros son más sencillos, pero los hay a miles. Estos también, así como decíamos de los petos de ánimas, también los cruceros son mucho más abundantes, ¿no? Y, y el motivo o la razón por la que se levanta un crucero son muchas, ¿no? A veces cuando muere alguien espontáneamente en un lugar, en una finca, en un camino, pues se levanta un crucero como homenaje, ¿no? Como recuerdo. Incluso en carreteras importantes hay de estas cruces que recuerden a fallecidos. Por otra parte, obviamente en las iglesias, en los atrios de las iglesias hay muchos. Y otro lugar donde es habitual son las cruces de caminos, ¿no? Los cruces de caminos tienen digamos, un pequeño peligro, digámoslo así, porque por ahí, tanto los cruceros están para conjurar brujas o para protegerse de la Santa Compañía, que es esa procesión de ánimas que va por la noche y que te puede, como vivo, te puede llevar según la creencia popular, ¿no? Y después hay muchos cruceros concretos a las que se le atribuyen que son protagonistas de ritos, ¿no? De ritos de curación, sobre todo, o ritos para quitar, digamos, embrujos o cosas más difíciles de definir, ¿no? El meigallo, que se llama aquí, en Galicia. Eh, Hay muchos motivos por los que se levanta un cruceiro, pero bueno, básicamente son esos, para protegerse, para proteger un lugar, digamos, para que los viandantes se protejan, como recuerdo de personas que han fallecido espontáneamente en un determinado lugar, sobre todo dentro de las iglesias, son como un elemento protagonista de un rito de curación. pero esto es algo medieval o todavía se hace actualmente, incluso, o hasta cuánto se hace más o menos. Porque ¿hay cruces de estos modernas o es algo más atrás?
Bueno, las hay modernas, sí, pero las hay desde hace 300, 400 años. Las más antiguas, creo recordar, ¿eh? No estoy muy seguro, pero las más antiguas tienen esa datación. Y David, puedes entrar en el buscador, ¿no? El crucero de Io. H-I-O. ¿H? H-I-O, ese es el de San Andrés. A ver. Sí. De I-O. H-I-O, dice Carlos. Yo pensé que era I-O. Pues este crucero es fascinante en cuanto a su contenido, no sé, simbólico, ¿verdad? Y artísticamente también es un crucero de referencia, ¿no? O sea, es posiblemente el más elaborado. Para describirlo esto es complicado porque es que es... Sí. Hostia, es una obra de arte acojonante. Mira, que vengan y que lo busquen en Google para describirlo, porque no sé cómo describirlo, o que lo vean el vídeo en YouTube para verlo, porque es una pasada, la verdad. Sí, para empezar es la forma típica de crucero, ¿no? Que tiene su palo vertical, pero después empiezan a construirse y a tallarse en segmentos hacia arriba. Y cada segmento tiene más carga simbólica. Dice que está en Cangas, en la comarca do Morrazo, en Galicia, claro. Sí, exactamente. Y bueno, la mayoría de los cruceros tienen en una cara Jesús crucificado y en otra generalmente a la Virgen, ¿no? De la cara opuesta. Pero bueno, luego este del que estamos hablando, tiene, digamos, toda una serie de tanto el pedestal como el propio cruceiro es una obra artística, ¿no? Está el descenso del cuerpo de Jesús de la cruz representado y luego en el pedestal hay muchísimos pero los cruceiros son así tan complejos como este o también son los sencillos, ¿no? Simplemente la cruz. Los hay hasta muy sencillos de que no tienen imágenes, ¿no? Hay algunos, no muchos, pero hay algunos que son funcionales, que giran, ¿no? ¿Sí? Con una imagen de Santa Bárbara, por ejemplo, giran y entonces lo giran para apuntar de dónde viene la tormenta y conjurarla, ¿no? Como Qué grandioso. Está en Agraña, en Sagrada. Yo me acuerdo también de pasar por un pueblo de Pontevedra que se llama... Era el único pueblo que tenía, no me acuerdo el nombre, era el único pueblo que tenía hórreos al lado del mar. Sí. Y los hórreos son unas construcciones de piedra para almacenar trigo. Son muy, muy pintorescos, muy típicos de Galicia. Bueno, en realidad son más asturianas que Galicia, ¿no? ¿O no? Sí, ¿no? En Asturias son muy típicos, más que de Galicia. Bueno, yo sé que cuando te pasas por una tienda de souvenirs gallegas, todos son hórreos, ¿eh? Apropiación cultural, son asturianos. Los asturianos, que bueno, yo tenía una abuela asturiana, que conozco algo de allí. Allí no, tienen una estética diferente, los asturianos que los gallegos, ¿no? Y lo que yo venía a decir era que en este pueblo, que no me acuerdo el nombre, Con barro. Este es un pueblo marinero, así, Comborra. A ver, David lo está buscando para ponérselo a los que estén en YouTube. Le va a enseñar unas cuantas fotitos, ¿no? Y tienen hórreos mirando al mar, y que yo sepa es el único pueblo, ¿no? Que tiene hórreos mirando al mar, pero lo que también es impresionante son sus calles viejas también con cruceros por dentro. Y esto es un contraste que decía yo de, por ejemplo, Io, lo elaborado que es, ¿no? Con después estos cruceros románicos severos, austeros, ¿no? De una calle bien empedrada. Uy, qué bonitas fotos. Son guapísimos estos pueblos o estos hórreos, sí, son muy distintos, porque para empezar estos son de piedra, ¿no? Y los asturianos es de madera. La mayoría, sí. Pero como te comento, es un contraste, ¿no? Y por aquí, por Combarro, alguna vez yo pasé una tarde de invierno, ¿no? Cuando todo el cielo está encapotado y hay tormenta y el agua está batiendo contra las piedras. Que es el 90% de los días de Galicia, también es. Eso también es cierto. Exactamente, es así, sí.
pero me venían estas ideas apocalípticas de Cthulhu y de, Sí. y de Lovecraft, ¿no? Bueno, Cthulhu pega mucho con Galicia, ¿eh? Ya se ha hecho alguna película, la de Dagon, me acuerdo, que pegaba, la película era horrible, pero me pegaba con Galicia, pueblo pesquero y así ancestral y de antiguas costumbres. Poco se ha hecho ahí, Sí, me parece. Yo creo que hay para explorar ahí. sí, 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 Y sí, os la recuerdo verdad que sí. os recuerdo que en los cruceros, no sé si a día de hoy, esto me lo aclarará Carlos, pero en los cruceros, yo en los años 80 tengo visto gente todavía dejando ofrendas, dejando maíz, dejando pan. Sí, 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 en algún, no en todos, pero en algunos sí se dejan ofrendas, sí, 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 sí. Velas sobre todo, ¿no? Hoy en día lo más habitual es dejar velas. Y Oye, ya especialmente sí. en los que conmemoran una muerte, ya, por supuesto, ¿no? Bueno, ya que estás hablando de velas, ¿sabes a dónde me está trayendo a la mente? Me está trayendo a la mente a los curanderos y a las megas. Que Galicia es gran tierra de curanderos y bueno, lo de las megas. Las megas A, sabemos que no, a ver que las no existen, ailas. pero a ver las haylas. A ver Sí, las sí, sí. ailas. Hombre, para hablar de meigas había que diferenciar dos cosas, ¿no? O sea, lo que es la meiga, digamos, mitológica, ¿no? La que vuela, la que va a los aquelarres, la que va, la que hace, La le fiestera, chupa la sangre vamos. a los niños, sí, es este tipo de como elemento contrario a la religión cristiana, ¿no? La punky. Que tanto persiguió la Inquisición. Y luego las señoras que pues eran curanderas y que también se les llama muchas veces meigas y que no necesariamente son lo mismo ni mucho menos, ¿no? Por ejemplo, en los procesos de la Inquisición y demás, pues yo creo que se perseguía a las meigas, a las de carne y hueso, eh, cuando tenían un patrimonio del que se pudieran quedar, ¿no? Eso ocurría no solo en Galicia, sino en prácticamente toda España. La Inquisición tenía que financiarse y se financiaba culpando o torturando a mujeres que tenían un patrimonio, porque las demás, como cuando eran condenadas, quedaban ellos con el patrimonio de la condenada, si no tenían nada, pues no se quedaban con nada. Y, y en el caso de Galicia, pues ejecuciones dictadas por la Inquisición, prácticamente hay muy pocas, ¿no? Una, te diría yo, una quemada de la hoguera, hay una. Luego hay otras ejecuciones, sí, que por la vía ordinaria, por tal, pero de la Inquisición, solo que yo sepa, que me conste, hay una sola mujer condenada por bruja y quemada en la hoguera en Santiago de Compostela, ¿no? Pero la mujer era portuguesa, porque, bueno, tenía ese raro, extraño división, que la iglesia no se correspondía con las divisiones de la iglesia, las jurisdicciones de la iglesia no se correspondían con las de los gobiernos, y por ejemplo una mujer de Ponte da Lima, que es en Portugal, pertenecía a la diócesis de Tui, que es en Galicia, y por eso fue juzgada dos veces y la segunda fue quemada. Pero ya te digo, yo diferenciaría, y eso creo que es importante, diferenciar lo que es la bruja mítica, la bruja como personaje mitológico que va volando por ahí, que se reúnen a aquelarres y demás, con las curanderas que existían y siguen existiendo a su manera, que no vuelan, no se reúnen a aquelarre ni nada. Eh, Y lo de los aquelarres digo que es algo mítico porque no consta en ningún lugar de que haya aquelarres, o sea, de que las brujas se reunieran y se conocieran entre sí, hicieran una especie de asociación o reunión. Eso es algo, yo creo que es un poco producto de la Inquisición, pero nada más, o sea, eso no existió nunca, o sea, no hay constancia de que existiera nunca una Es que especie no se de religión de las brujas no se o comunicaban entre religión de sí las las megas. meigas, no tenían contacto entre ellas, no hacían intercambio cultural o No, de dotes o de información. no, por lo menos aquí, desde luego que no, por ahí en un entorno más urbano sí, pero aquí
Aquí en Galicia el contacto que normalmente una mujer era meiga, pero se heredaba, ¿no? O sea, porque su madre, porque su abuela lo fue y tenía unos conocimientos por ahí de plantas o de hierbas, o mismo por una cuestión de supervivencia se, se dedicaba a eso, ¿no? Pero que no había un contacto entre ellas, ¿no? El contacto, no había una religión de las meigas, como muchas veces parece que todo se... Yo quiero parece que recordar la información que tenemos que es eso. Yo quiero recordar el fantástico libro de Manuel Carballal, precisamente uno de los últimos que hizo, que es el de Meigas, que es fascinante. El diario de campo, no sé si es el 9 o algo así, que además es el doble de gordo. Y habla precisamente de todo esto de las meigas, incluso de meigas modernas, y es fascinante, ¿no? Mogollón de cosas que yo no sabía, vamos, que idea. Y es un trabajo... a mí es el libro que más me gusta de Manuel Carballal, vamos. Es un tema, es un tema que, bueno, el trabajo yo creo que es de los mejores. Es que me parece increíble incluso que yo no lo he visto antes, ese trabajo, o sea, que ese libro no se haya escrito antes, ¿no? Y tan importante me parece, y tan evidente, y más de Galicia, o sea, que le hemos prestado muy poca atención a ese... Sí, a eso, ¿no? Sí, el problema es que muchas veces los libros que se hacen tienen solo un enfoque antropológico, ¿no? Un enfoque histórico. Muchas veces falta ir más a hacer investigación de campo, y que eso es lo que tiene el libro de Manuel, ¿no? Y más y situar el contexto y situar el fenómeno de las meigas en la actualidad, ¿no? ¿Qué son hoy en día las meigas? Pero incluso en ficción, ahora ha habido alguna película que lo ha levantado un poquito, las de Zagarramundi o de todas estas pero ahora muy moderno, ¿no? Pero no sé, es como que, joder, tenemos ahí esa mitología, no la sacamos a aprovechar y tal, y no sé, es una pena, ¿no? Los americanos hubieran hecho ya sagas enteras de todo, y de hecho las de Salem y todo eso son mundialmente conocidas, y aquí pues... Y yo me acuerdo, quitando por ejemplo la del Bosque Animado, que esa película fantástica que me encanta, que esa meiga que se está muriendo y que va a una vecina que le dice, oye, enséñame el oficio y tal. No, no te quiero enseñar el oficio. Pero no tienes miedo a Satanás, no, más miedo tengo al hambre, ¿no? Esa es la historia de España. Y que además le llevaba una gallina como para decirle, mira, si me enseñas tal, pues te dejo la gallina. Pero como no le enseñas, se la lleva y tal, ¿no? Me parece flipante esa película. Sí, retrata muchos aspectos más en Galicia, más sí. Sí. Oye, y habíamos preguntado teníamos una nota que habláramos sobre la iglesia de Coiro. ¿Qué es relevante sobre esa iglesia? Bueno, ahí hay varias historias. Por ahí si hablas de meigas, seguro que te hablarán de Coiro y de Cangas de Morrazo, porque ahí tuvo, no el más importante, pero el más conocido de todos los procesos inquisitoriales contra mujeres acusadas de brujas, ¿no? Y ahí sí, acusaron a María Soliña y otras mujeres de hacer pactos con el diablo, participar en aquelarres en las playas cercanas a Coiro. Incluso que la iglesia de Coiro tiene, en las campanas tenía grabado una especie de conjuro, porque existía la creencia popular de que tocaban solas tanto el día de San Silvestre como los sábados para llamar a las brujas a la aquelarre. Obviamente todo esto es mito, pero los conjuros sí que los tenía grabados, ¿no? Sí, que porque un sacerdote nada sospechoso de 1745, el padre Sarmiento, pasó por ahí, incluso subió al campanario para ver, porque no se lo creía, ¿no? Para ver que realmente le habían puesto unas inscripciones para evitar que las campanas sonasen solas llamando a las brujas, ¿no? Es preciosa la iglesia, además, yo nunca he visto una iglesia así, con esa especie de torre en medio. Esto es para verla, Sí. La verdad. Yo no la conocía y no sabía yo eso de que, claro, eso es un poco paganismo, ¿no? Dentro de la propia iglesia, un sortilegio. Curioso. Sí, pero bueno, eso no es solo exclusivo de Galicia. Yo lo he visto incluso hoy en día en varias iglesias del Pirineo. Hay unos conjuros contra las brujas, ¿no? Escritos en las paredes.
a veces con pintura, con tiza, Claro, ¿no? Como los si fueran conjuros son una especie buenos. de símbolos, como Claro. si fueran una especie de símbolos extraños, ¿no? Que son para conjurar las brujas. Claro, ¿No? esos son sortilegios buenos, esos son a favor de la iglesia, no Sí, sé. sí, claro, Y después claro, en Lac de Chateau también había algo parecido, quizás en la entrada, ¿no? En la iglesia de Lac de Chateau, ¿no? En esa iglesia De Reims-le-Château, ¿no? Reims-le-Château, Reims ¿no? de Chateau. Bueno, en la entrada de Reyes de Chateau hay un demonio, Claro, un por eso, bueno, demonio pero Sí, casi lo mismo. de bastante buen tamaño. Sí, 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 pero bueno, que ese tipo de historias perviven, ¿no? En lugares en los que no, bueno, digamos, el impacto del cristianismo no fue eh, tan, tan fuerte como en otras localidades, ¿no? Por ejemplo, lo hablábamos el otro día, yo creo que en el sur de España, por ejemplo, eh, el haber sufrido una invasión musulmana, una reinstauración del cristianismo después de la Reconquista, pues digamos que supuso un lavado de todas las creencias antiguas, ¿no? Todas las creencias que había anteriores a la llegada del Islam y que más tenían que ver con esa transición, ¿no? Desde las religiones del Imperio Romano al cristianismo, ¿no? Y en cambio en el norte, donde el Islam pues no llegó tanto y que bueno, hubo otro tipo de mezclas culturales, pero esa no, pues hasta hace prácticamente un siglo aún sobrevivían muchísimas más de las que hoy en día estas creencias que hoy, puestos a verlo rigurosamente, consideraríamos paganas, pero que son esa especie de transición, ¿no? Entre las religiones antiguas que había en estas tierras con el cristianismo, una especie de sincretismo, ¿no? Que en algunos casos aún está vivo, ¿no? Por ejemplo, en Galicia hay lugares donde, por ejemplo, la iglesia de Chamorro en Ferrol, adentro de la iglesia hay una gran piedra donde la tradición dice que se apareció la Virgen, pero que hace una piedra dentro de la iglesia, ¿no? Donde la gente entra, moja la mano en agua bendita y le hace una cruz. ¿Cómo es Chamorro? O sea, Chamorro, sí. Pero que con... Nordés o Chamorro, son las dos cosas. Nuestra Señora del Nordés o Chamorro. No me sale. O sea, ahí se sigue haciendo esta costumbre medio cristiana, medio pagana, porque ahí lo que se está tomando como una reliquia, como algo importante, es esa piedra, ¿no? Luego fuentes, piedras, fuentes y piedras sobre todo, son protagonistas, creo yo, de muchas reminiscencias paganas que se mezclaron en su día con el cristianismo y que aún perviven, ¿no? De alguna manera. A ver, David, te voy a pedir que escribas una cosa ahí en el buscador para que los oyentes lo vean, y yo lo voy a describir. La capilla de la Lanzada. ¿De la? Lanzada. La Lanzada. Para que pongas una foto para que se vea el arco, eso es, qué bonito es. Esta capilla me acuerdo que me contaron a mí, y no te quiero quitar protagonismo, Carlos, pero me acuerdo que me contaron a mí que aquí vienes a hacer muchas peticiones y muchas cosas votativas, pero que está muy paralelo a ritos de la fertilidad. Esto, sí, y tiene que ver totalmente con el océano y con un puente. Cuéntanos, Carlos, por favor. Sí, no, la capilla esta está construida en una pequeña península, ¿no? Ahí hay restos de castro, restos de fortalezas, ahí es un pedazo de la historia de Galicia, esa península. Incluso tiene una torre romana media destruida en uno de las esquinas, ¿verdad? Sí, no es romana, ¿no? Es romana. Es medieval, construida en la época en que los vikingos asediaban sobre todo la ciudad de Santiago, y entonces había una serie de torres de vigilancia en diferentes puntos de la costa para alertar de que vinieran, de que
anticiparse a la llegada de los vikingos y estar preparados, ¿no? Bueno, también hay una de esas ahí, pero lo verdaderamente mágico de este lugar es la capilla. Aquí se realiza antiguamente esta capilla era una de las que había un santuario, es decir, la gente va a sanarse y ahí iba la gente a expulsar el demonio, ¿no? Es uno de las iglesias que habían a lo largo de la geografía gallega en las que se podía ir a expulsar el demonio. Hoy prácticamente queda solo la de Corpiño, de Lalín. Pues además de eso se hacían diferentes ritos, ¿no? de curación y de fertilidad, sobre todo el que más queda y el que más está en la imagen popular y que todavía lo siguen haciendo es el rito de las 9 olas. Además de la petición a la santa de las personas las parejas que quieren tener hijos, pues hacen ella sobre todo hace un ritual de bañarse en la playa que está contigua, de modo que le dé sobre el vientre 9 olas con el fin de que pueda quedar embarazada. Todos estos ritos de fertilidad, yo te diría que en cada comarca de Galicia hay algo para que las mujeres o para que los animales sean fértiles. Hay algún rito o algún elemento en el que se hace un ritual para que las mujeres y las mujeres y los animales también sean fértiles. Aquí son las 9 olas en la playa de la Lanzada. Antiguamente se hacían otras playas también. Enfrente están en un extremo de la ría de Pontevedra, pues del otro lado de la ría también se hacía, en otras playas en Nigramas al sur. Pero no solo son playas, por ejemplo, hay piedras que tienen estas propiedades según dice la tradición, ¿no? Y que se utilizaban para eso, por lo menos. Piedras, por ejemplo, como la de Santiaguinho do Monte, o algunas tan extrañas como un miliario romano que también se consideraba que provocaba la fertilidad. Un miliario es una especie, para que nos entendamos, un poste, ¿no? Donde se indicaba el número de vía romana y los pasos que faltaban a determinada ciudad. Por ejemplo, en el miliario de Guisán, tiene una historia muy curiosa que yo cuento en el libro, que se utilizaba como un elemento fertilizador. Ahí iban las parejas a procrear, estamos hablando de 100 años atrás. Las parejas que no podían tener descendencia iban a procrear ahí, a ese poste de piedra de 1 metro de alto, un cilindro de piedra, con unas inscripciones que ya están muy borradas. O sea, que copulaban en el cilindro, o sea, copulaban junto a él, junto al cilindro. Junto al cilindro. Oh, fascinante. Esto, cuando en una época, hace unos 100 años aproximadamente, cuando nació una sociedad arqueológica y quisieron llevarse ese cilindro para preservarlo, identificaron que se trataba de un miliario romano y quisieron llevárselo, pues se montó una revuelta popular, porque que de ahí no se llevaban eso. Claro, el poste de la fertilidad. Era un elemento de fertilidad, ¿no? Claro. Un elemento que ellos lo utilizaban en un sentido práctico como un elemento de fertilidad. Y aún está ahí. En el Museo de Pontevedra hay docenas de miliarios romanos recogidos en muchos lugares de la provincia. Pero ese quedó ahí porque por decisión popular. Digamos, claro, no se lo quites a la gente. Me parece un sitio precioso. Más, me están dando ganas de ir allí a ir con el dron a grabarlo, porque es perfecto para sacar el dron ahí a pasear y hacerle unas tomas aéreas y tal. Me parece un sitio precioso, más con la playa al lado y tal. Sí, cuando hicimos el programa para la televisión de Galicia hace 2 años, también hicimos así imágenes de dron ahí en la Lanzada. Claro. Es precioso. Bueno, pues como hemos recorrido, como hemos visto, ¿no? Tenemos leyendas, tenemos celtas, tenemos íberos, tenemos romanos, tenemos visigodos, tenemos musulmanes, tenemos mouros, meigas, ondiñas, tenemos curanderos, mancilleiros, bueno, y sobre todo tenemos
La Santa Compañía la dejamos un pelín de lado porque yo qué sé, eso sería un programa de por A sí, otro ¿verdad? día, sí. Sí, ¿verdad? Y así podemos traer otra vez de vuelta a Carlos, lo podemos engañar con un buen chorizo, una tortilla de patatas o algo y tal. Y en fin, lo que hemos tenido es un guía de lujo. Carlos, ¿en qué proyectos estás ahora metido? Pues en breve saldrá un librito mío que es Compostela Mágica, ¿no? Que es una especie de guía sobre todos los mitos y leyendas relacionados con Santiago de Compostela y con el apóstol Santiago, ¿no? Es una especie de guía para ir a visitar lugares, es con fotos en color y bueno, espero que sea que guste, ¿no? Como a mí me gusta recorrer estos lugares marcados por las leyendas, que los que tengan la oportunidad de leerlo y de pasar con él, pues que sirva de guía, ¿no? Para recorrer la ciudad y el entorno de la ciudad con otros ojos, ¿no? Viendo las cosas con otros. O sea pero es parecido al de Galicia Mágica que hiciste, ¿no? Al de lugares mágicos de Galicia. ¿O es un poco pero este solo de Santiago, de Compostela. De Santiago y de los lugares relacionados con lo que dicen los mitos del apóstol, ¿no? Pues nosotros no nos queda más que agradecer tu inmensa paciencia con nosotros, agradecer también el que hayas sido tan generoso compartiendo tu sapiencia, tus conocimientos. Has hecho esto muy entretenido, Carlos, lo apreciamos muchísimo. Yo solamente comentaré de que ahora que ando de viejo ya no voy tanto por España como solía ir antes, pero cuando voy siempre intento pasar un día o más por Galicia, por saludar viejos amigos, disfrutar de la gastronomía, ver el paisaje y bueno, es algo altamente recomendable. Además, una cosa muy peculiar, todos los turistas extranjeros van a Madrid, a Barcelona o se van a la Costa del Sol y tal. Y Galicia es la gran reserva escondida, la gran maravilla escondida. Ojo, que vienen grandes turistas de todas partes de España. Me refiero, le preguntas a un madrileño, ¿te quieres ir a Barcelona o te quieres ir a la sierra? Mejor a Galicia, si puedo. y tal, pero es un tesoro, ¿verdad? Sí, a mí me toca al lado, yo me escapo alguna vez y Galicia me encanta, sobre todo por lo bien que, bueno, es con Asturias es parecido, ¿no? Se come muy bien y muy barato, o sea, y tienes, bueno, Lugo he ido muchas veces, me gusta muchísimo, y bueno, y tengo que abrirme más, porque estos sitios de por aquí que he descubierto ahora que no conocía, y me he estado en Sanjenjo, he vivido en Galicia un tiempo, en Noia y tal, pero hay un montón de sitios que tengo que conocer. De Noia, bueno, es un lugar súper especial, ¿eh? Sí, Noia... Un fin de semana de estos te vas para allá, quedas con Carlos, David y bueno, te da un tour el tío. Uy, encantado. Tú pagas la comida, tú pagas la dieta y él te da el tour. Perfecto. Bueno, Carlos, pues muchísimas gracias. Ojalá que podamos contar contigo pronto otra vez. Te dejaremos el temario abierto para que pienses en algún tema que te interesa compartir con nosotros. Y si te haces el remolón, pues cuando salga el libro te traemos otra vez y hablamos de Santiago de Compostela en detalle. Muy bien, encantado, lo que queráis. Sí. Un abrazo inmenso. Muchas gracias, Carlos. Gabriel Fernández.